Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada La leyenda del faraón inmortal, el último nombre del faraón. Mitología egipcia. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. El sol del reino eterno. El amanecer caía sobre el valle del Nilo como una bendición de los dioses. Los rayos del sol dorados y ardientes se reflejaban en los templos de piedra caliza, en las columnas grabadas con jeroglíficos que contaban las victorias de un solo hombre. El faraón Amenquet, el hijo del sol, el dios viviente de Egipto. El aire olía a incienso y loto. Las aguas del Nilo, tranquilas, parecían rendirle homenaje al monarca que había gobernado sin sombra ni duda durante 40 años. Desde su trono de oro, Amenquet contemplaba el horizonte, los obeliscos que tocaban el cielo, los campesinos que trabajaban la tierra fértil, los sacerdotes que cantaban en su nombre. Todo pertenecía a él, todo respiraba por él. El mundo es mi reflejo, decía Amenquet con una sonrisa de piedra, y mientras brille el sol yo reinaré. Los sabios de Tebas lo llamaban el sol eterno, porque en su reinado no había hambruna ni peste, y las cosechas crecían incluso cuando el desierto rugía. Sus arquitectos levantaban pirámides no como tumbas, sino como escaleras al cielo. Los artistas lo retrataban con la doble corona de las dos tierras, el ojo de Horus sobre su frente y una serpiente enroscada en su cetro, símbolo del poder absoluto. Pero la grandeza en Egipto siempre tiene un precio. En las noches sin luna, cuando el viento del desierto silbaba como un alma perdida, el faraón descendía solo al templo de Ra. Allí, entre columnas tan altas como montañas, hablaba con las estatuas de los dioses. Sus palabras no eran plegarias, sino declaraciones. Vosotros, los inmortales, susurraba Amenquet, me habéis dado el trono, pero no la eternidad. ¿Por qué los dioses deben vivir para siempre y los reyes deben morir? El silencio de las piedras era su única respuesta. Sin embargo, en su pecho comenzó a arder una llama que ni el tiempo ni la fe podían apagar. Amenquet no temía a los enemigos, ni a las traiciones humanas. Temía a algo mucho más vasto, la sombra de la muerte, esa frontera que ni la corona ni el oro podían cruzar. Veía cómo los cuerpos de sus antepasados dormían bajo la arena y sentía que cada respiración lo acercaba a la oscuridad que todo lo devora. Un día, mientras el sol se ocultaba detrás de las dunas, el faraón llamó a su consejero más antiguo, Ptah-hotep, un sacerdote ciego que había servido a 3 generaciones de reyes. «Dime, sabio», preguntó Amenquet, «¿qué hay más allá del último aliento?» El anciano sonrió con labios resecos. «Majestad, incluso los dioses caminan por el Duat, el reino de los muertos. Nadie escapa al juicio de Anubis». «Yo no acepto eso», replicó el faraón con voz de trueno. «Si los dioses me hicieron a su imagen, ¿por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué debo rendirme ante la muerte?» El silencio volvió, pero dentro del templo, una estatua del dios Chacal pareció inclinar su cabeza. Las antorchas temblaron, y aunque el sabio no lo dijo en voz alta, supo que algo en el corazón del monarca se había quebrado. Desde aquel día, Amenquet ya no miró el sol con devoción, sino con desafío. Mandó construir una pirámide más grande que todas las anteriores, no como tumba, sino como un trono para la eternidad. Los trabajadores labraron piedra tras piedra bajo el látigo del calor. Los sacerdotes escribían hechizos en las paredes internas con tinta roja y oro. El faraón les ordenó grabar una inscripción secreta en lo más profundo del monumento. «Aquí no duerme un hombre. Aquí nacerá un dios». Las palabras resonaron como un eco del destino. El sol seguía saliendo cada mañana, pero en el corazón del faraón comenzaba a crecer una sombra que ningún amanecer podía disipar. Mientras los pueblos cantaban su nombre y ofrecían ofrendas al río, Amenquet solo veía el reflejo del tiempo que huía de él, y cada noche desde su balcón dorado murmuraba al horizonte: «Ra, tú me diste la vida, ahora enséñame cómo robarte la eternidad». El desierto respondió con un viento frío. Los dioses en sus templos guardaron silencio, y el destino del Egipto eterno empezó a escribirse, no en los papiros de los sabios, sino en las arenas que algún día sepultarían su nombre. Capítulo 2. El miedo de un dios. La noche había caído sobre Tebas, y el silencio del desierto parecía envolver el palacio del faraón como un sudario invisible. En la vasta soledad de sus pasillos de piedra, solo se oían los pasos del propio Amenquet,
arrastrando su túnica dorada como si fuera un río de luz marchita. El monarca ya no dormía. Desde que las palabras del anciano Ptah-hotep resonaron en su mente, algo dentro de él se había transformado. El hombre que una vez gobernó con serenidad creyendo ser la encarnación del sol, ahora sentía el frío toque de algo que ningún cetro podía dominar. El miedo a desaparecer, a volverse polvo, a ser olvidado. Cada noche, Amenquet observaba su reflejo en los espejos de obsidiana del templo interior. El dios viviente, le llamaban todos, pero en el fondo de sus ojos veía algo humano, demasiado humano, la certeza de que su carne, como la de los esclavos o los campesinos, acabaría bajo la arena. ¿Dónde está mi divinidad?, susurró una madrugada. ¿Dónde está la promesa de eternidad? El reflejo no respondió, pero parecía sonreírle con crueldad. El comienzo del secreto. Un día, un mensajero del Alto Nilo llegó al palacio trayendo un rumor. Decían que en el oasis de Siwa, donde los vientos del desierto se confunden con la voz de los dioses, vivía una sacerdotisa que hablaba con los espíritus del Duat, el reino de los muertos. Amenquet escuchó en silencio, pero en su mirada brilló una chispa peligrosa. «Tráiganla», ordenó. «Si los dioses no quieren hablar conmigo, escucharé a los que hablen con ellos». Semanas después, la mujer fue conducida ante el trono. Tenía la piel tan pálida como la luna y el cabello cubierto de arena. No levantó la vista ni siquiera ante el monarca del sol. «Dicen que hablas con los muertos», dijo Amenquet con voz grave. «No hablo con ellos, majestad», respondió la mujer. «Ellos me buscan, y a veces no se van». El faraón la observó con atención. A su alrededor, el aire se volvió pesado, como si la sala entera contuviera la respiración. «Entonces pregúntales», ordenó, «¿cómo puede un hombre no morir?». La mujer permaneció en silencio unos segundos. Luego extendió las manos sobre el suelo de mármol. Murmuró palabras en una lengua antigua, tan vieja que ni los sacerdotes de Ra la reconocían. El fuego de las antorchas tembló. Las sombras se alargaron. Y entonces una voz distinta habló, saliendo de su garganta. Solo quien camina por la oscuridad del Duat y regresa con su alma intacta puede romper el ciclo de la muerte. Amenquet se inclinó hacia ella fascinado. ¿Y cómo se camina por la oscuridad? La voz respondió más débil ahora. No se camina, se cae, pero pocos regresan. Luego la sacerdotisa se desplomó inconsciente. Nadie se atrevió a tocarla. El faraón se levantó de su trono y en su rostro apareció una sonrisa que mezclaba temor y deseo. «Entonces caeré», susurró, «pero no moriré». El sacrificio invisible. Desde aquel día, Amenquet comenzó a retirarse del mundo. Las audiencias reales se hicieron breves. Los embajadores esperaban semanas sin respuesta. El faraón dedicaba las noches a estudiar los libros prohibidos del templo de Tot. Textos que hablaban del alma, del peso del corazón, de los juicios de Anubis. Los sacerdotes murmuraban entre sí: «Nuestro Dios está perdiendo la razón». Pero Amenquet no los escuchaba. Mandó construir una cámara secreta bajo su pirámide, un santuario donde nadie más podía entrar. Allí colocó estatuas de los dioses, no para adorarlas, sino para desafiarlas. En el centro, un sarcófago de alabastro esperaba vacío, cubierto de inscripciones que él mismo dictó. «Aquí dormirá el que engañó a la muerte. Aquí reinará el que se hizo eterno». Las noches se volvían más frías y las sombras más largas. A veces, en medio del silencio, los guardias escuchaban la voz del faraón dentro del templo, discutiendo con algo que no se veía. «No aceptaré el juicio de Anubis. Yo mismo pesaré mi corazón. Y si debo morir, entonces haré que el mundo muera conmigo». El miedo lo había transformado. Ya no era el monarca sabio de Egipto, sino un hombre que buscaba arrancar la eternidad del cielo con las manos ensangrentadas del orgullo. El reflejo del destino. Una tarde, mientras el sol descendía sobre el Nilo, Amenquet subió a la terraza más alta de su palacio. El aire olía a polvo y mirra. Desde allí vio a su pueblo, los campesinos, los niños, los soldados, todos inclinándose en dirección al templo, alabando su nombre. Pero el faraón no sintió orgullo, sintió envidia. Ellos morirían y serían olvidados. Él moriría y sería recordado, pero solo por un tiempo. La eternidad, pensó, no se mide en memoria, sino en existencia. Y él no estaba dispuesto a desaparecer. Entonces levantó su mirada al sol y gritó: «Ra, si me niegas la eternidad, tomaré tu fuego para mí. No seré tu hijo, seré tu igual». El cielo se tiñó de rojo.
Un viento caliente barrió las terrazas, haciendo temblar las banderas del templo. Los sacerdotes, al verlo, cayeron de rodillas, temerosos de lo que acababa de ocurrir. Un hombre había desafiado al dios del sol. Pero Amenquet sonrió. Su miedo había encontrado un propósito. Y en ese momento nació el mito que los siglos recordarían como el faraón que intentó conquistar la muerte. Capítulo 3. El pacto del desierto. El sol ardía sobre las dunas como un ojo sin párpado. Las arenas se extendían infinitas y el viento del mediodía parecía cantar un himno de fuego. Bajo aquel cielo inmisericorde, Amenquet, el faraón de Egipto, marchaba lejos de Tebas, vestido no como un rey, sino como un peregrino. Solo lo acompañaban 3 hombres, un sacerdote mudo, un guardia fiel y un escriba que registraba cada palabra del viaje en tablillas de arcilla. No había anunciado su partida. Solo dejó una orden escrita en oro sobre el trono: el que busque al Dios viviente que no me siga, pues el camino hacia la eternidad no admite testigos. Durante días caminaron entre montañas de arena, donde las huellas se borraban antes de que el viento terminara de soplar. Las provisiones se agotaban y el silencio se volvía más pesado que la piedra. El escriba, temblando, preguntó al fin: «Señor mío, ¿a dónde nos lleva el desierto?» Amenquet respondió sin mirarlo: «A donde los dioses no alcanzan, el oasis de la serpiente». Al 7º día, cuando el sol comenzó a morir en un mar de fuego, las dunas se abrieron ante ellos revelando un oasis imposible. No había palmeras ni agua, sino un círculo de columnas rotas, cubiertas de jeroglíficos tan antiguos que ningún hombre vivo podía leerlos. En el centro, una piedra negra respiraba como si tuviera vida propia. El guardia, asustado, retrocedió. «Majestad, este lugar no es de los hombres». Amenquet sonrió con los labios resecos. «Por eso hemos venido». La piedra comenzó a emanar un calor diferente, profundo, como si el corazón del mundo latiera bajo la arena. Y de pronto, una voz habló desde el aire. «¿Quién osa perturbar mi sueño?». La voz era femenina, pero tan antigua que parecía surgir del tiempo mismo. El sacerdote cayó de rodillas. Amenquet, sin embargo, levantó la cabeza. «Soy Amenquet, hijo del sol, señor de las 2 tierras». «El sol muere cada noche», respondió la voz. «¿Y tú, hijo suyo, crees poder vivir eternamente?». El viento giró con fuerza, levantando un remolino de arena. Entre las columnas apareció la figura de una mujer envuelta en sombras. Su piel era como obsidiana, y sus ojos 2 astros muertos. Era Nehemet, el espíritu del olvido, la guardiana de los nombres perdidos del Duat. «Buscas lo que no debe ser buscado», dijo ella. «Ningún hombre toca la eternidad sin pagar el precio». Amenquet dio un paso al frente. «Estoy dispuesto a pagarlo». «¿Sabes lo que significa eso?», preguntó Nehemet. «Tu nombre será borrado del libro de los vivos. Tu corazón no será pesado por Anubis. Serás algo entre la carne y la sombra». El faraón alzó la mano con una calma que ocultaba el miedo. «Entonces escríbeme en el libro de los que no mueren». Nehemet lo observó largo rato. Luego extendió sus manos hacia él. Sus dedos eran finos como raíces, y de su palma surgió una serpiente de luz verde. «Esta es la marca del Duat», dijo. «Quien la lleve podrá cruzar los límites del día y la noche, pero su alma nunca volverá a ser pura». La serpiente se enroscó en el brazo de Amenquet, dejando un rastro ardiente que se convirtió en un tatuaje luminoso. El dolor fue insoportable, pero el faraón no gritó. Cuando la luz se apagó, el sello de Nehemet había quedado grabado en su carne, una espiral que giraba hacia el vacío. «Ahora eres mitad hombre, mitad sombra», susurró ella. «Pero recuerda, el Duat no concede dones, solo préstamos». Amenquet, aún temblando, respondió con una sonrisa fría. «Entonces que los dioses aprendan a cobrarme». El regreso del faraón oscuro. Cuando regresaron al amanecer, el guardia y el escriba notaron que el faraón ya no proyectaba sombra. El sol lo tocaba, pero su figura parecía resistirse a la luz. A cada paso que daba, la arena temblaba bajo sus pies, como si el desierto reconociera algo en él, una fuerza que no debía existir entre los vivos. El sacerdote mudo, aterrorizado, se cortó la lengua para ofrecer la Ra, esperando aplacar la ira divina. El escriba dejó de escribir. Dijo que las tablillas ardían cada vez que intentaba trazar el nombre de su señor. Y el guardia simplemente desapareció una noche, tragado por el viento. Solo Amenquet siguió caminando. Cuando las murallas de Tebas se alzaron en el horizonte, el faraón miró hacia atrás. Donde antes había un oasis, solo quedaba arena vacía.
Nadie en Egipto creyó su relato, pero los sacerdotes del templo notaron algo. Desde su regreso, los dioses no respondían a los cánticos y las estatuas sagradas comenzaban a agrietarse. El poder del faraón había cambiado. Ya no era la voz de los dioses sobre la tierra. Era algo que los dioses no podían nombrar: el sello de la oscuridad. Esa misma noche, Amenquet descendió al santuario bajo su pirámide y extendió las manos sobre su sarcófago. El tatuaje del brazo comenzó a brillar. La piedra tembló. Y desde dentro, una voz lejana respondió: «El camino está abierto, Señor de la Sombra. Ven al Duat cuando caiga la luna y reclama tu corona de eternidad». El faraón cerró los ojos. Por primera vez no sintió miedo, solo una calma terrible, la serenidad de quien ya ha hecho un pacto con la noche. El destino había sido sellado. El hombre que quiso desafiar a la muerte acababa de entregar su alma para vivir sin fin. Capítulo 4. El regreso del sol silente. El amanecer sobre Tebas llegó sin canto de pájaros. El aire estaba quieto, y el Nilo, esa serpiente azul que había dado vida a Egipto desde el principio del tiempo, corría más lento, como si también temiera mirar hacia el palacio real. El faraón Amenquet había regresado del desierto, pero no era el mismo. Sus guardias lo vieron descender de su carro dorado, vestido con una túnica negra que absorbía la luz. El sello en su brazo brillaba con una intensidad enfermiza, y los perros sagrados del templo huyeron al verlo. Los sacerdotes de Ra, aterrados, se reunieron en el patio de los pilares para recibirlo. «Salve, hijo del sol», gritaron intentando mantener la voz firme. Amenquet los miró en silencio. El sol, que debía coronar su cabeza con fuego, se ocultó detrás de una nube espesa. Por primera vez en la memoria de Egipto, el dios del día rehusó mirar al faraón. «Ra guarda silencio», susurró uno de los sacerdotes. «No», respondió Amenquet con voz profunda. «Solo teme lo que ve, la ciudad que olvida la luz». Con el paso de los días, Tebas cambió. El pueblo comenzó a hablar en voz baja. Los niños nacían con sueños extraños. Los enfermos murmuraban nombres que nadie comprendía. Las noches se alargaron y las estrellas parecían moverse con lentitud. El escriba real, único sobreviviente de la expedición al desierto, registró en su diario: «El aire de Egipto ya no canta. Las sombras no esperan al anochecer. Se adelantan como si el día tuviera miedo de sí mismo». El Nilo perdió su reflejo. Las ofrendas a los dioses se pudrían antes de tocar los altares. Y en los templos las estatuas de Ra, Horus y Osiris comenzaron a agrietarse como si algo invisible las carcomiera desde dentro. El pueblo, ignorando los decretos, empezó a rezar no al sol, sino al faraón oscuro. Decían que sus sueños traían visiones, que su mirada curaba la peste, que su sombra protegía de los espíritus del desierto. Pero los sacerdotes sabían la verdad. El poder que fluía de Amenquet no era divino, era algo anterior a los dioses. Un eco del caos original, el mismo que Nun, el océano primordial, había intentado enterrar bajo la creación. El templo del silencio. Una noche, el gran sacerdote de Ra, Mencara, fue llamado ante el trono. El salón estaba oscuro, iluminado solo por antorchas verdes que chispeaban como llamas de azufre. «Has servido al sol toda tu vida», dijo Amenquet sin levantar la vista del trono. «Y así seguiré, mi señor», respondió el anciano. «Mientras el sol exista, Egipto tendrá orden». El faraón sonrió. «Entonces Egipto pronto quedará sin orden». Con un gesto de su mano, el fuego de las antorchas se apagó. El silencio se volvió tan profundo que Mencara sintió su corazón detenerse. De la oscuridad surgió un murmullo, voces que no eran humanas, susurrando desde dentro de las paredes. Cuando volvió la luz, el cuerpo del sacerdote yacía en el suelo, intacto, pero su sombra había desaparecido. A la mañana siguiente, los demás sacerdotes lo encontraron inmóvil, con los ojos abiertos y una expresión de infinita tristeza. Su cuerpo aún respiraba, pero su alma no estaba allí. Desde ese día, el pueblo empezó a llamarlo el día en que el sol cayó, la ira de los dioses. En los cielos Ra observó con furia. El equilibrio del Ma'at, la armonía universal, se quebraba, y el Duat se agitaba con espíritus sin rumbo. Los dioses discutieron en el horizonte del amanecer. «Amenquet ha cruzado las fronteras», dijo Tot el sabio. «Lleva la marca del inframundo. Su alma no pertenece ni a los vivos ni a los muertos», añadió Anubis. «Entonces debe ser destruido», rugió Horus con el ojo ardiente de cólera. Ra asintió lentamente. «Ningún hombre puede robar el fuego del cielo sin pagarlo con ceniza. Mandaré una señal y si no se arrepiente,
El sol dejará de alzarse sobre su reino. Mientras tanto, Amenquet, en su cámara subterránea, sentía el poder arder bajo su piel. El tatuaje del Duat brillaba más cada noche, y las voces que escuchaba en sus sueños se volvían claras. Le hablaban de puertas ocultas, de ríos de almas, de una corona forjada con la oscuridad del cielo. Una noche una de esas voces, la misma de Nehemet, le susurró: «Tu destino no está bajo el sol, sino bajo la tierra. Desciende, y los dioses te temerán». Amenquet abrió los ojos, y en ellos no había reflejo, solo un abismo sin fin, el eclipse de Tebas. La mañana siguiente, el pueblo despertó bajo un sol enfermo. Era rojo, inmóvil, suspendido sobre el horizonte como una herida abierta. Los sacerdotes intentaron realizar los rituales sagrados, pero los cánticos no tuvieron eco. Los relojes de sombra se detuvieron, las aves cayeron muertas del cielo. El Nilo se tiñó de oscuro, y en lo alto del palacio, Amenquet apareció vestido con una corona negra, su piel iluminada por una luz interior. El pueblo cayó de rodillas, sin saber si adoraba a un dios o a un espectro. «El sol ya no habla», proclamó Amenquet, «porque yo soy su voz, y cuando Ra me mire, verá su final reflejado en mí». El silencio fue absoluto. Solo el viento respondió, trayendo desde el desierto un murmullo que parecía decir: «El faraón ha roto el orden. La noche ha comenzado a despertar». Capítulo 5. El juicio de los dioses. El firmamento del desierto ardía con un resplandor antinatural. El sol ya no se movía con su ritmo eterno, y las estrellas se ocultaban detrás de un velo gris. Era como si el universo entero contuviera el aliento, esperando la decisión de los dioses. En el horizonte de occidente, más allá del último templo de Tebas, el salón del juicio divino se alzaba en medio del vacío. Una pirámide de luz suspendida sobre el Nilo espiritual, donde las almas de los faraones dormían bajo el ojo de Ra. Allí, por primera vez desde el nacimiento del tiempo, los dioses se reunieron no para juzgar a un mortal, sino para juzgar a uno de sus propios hijos. El concilio del cielo Ra, el dios del sol, presidía el trono central. Su corona ardía, pero su luz parecía débil. A su lado se hallaban Osiris, señor del Duat; Tot, guardián del conocimiento; Anubis, juez de las almas; e Isis, la madre de la magia. Detrás de ellos, en la penumbra, las sombras de Horus, Sekhmet y Bastet observaban en silencio. Thoth fue el primero en hablar, su voz como el roce de un papiro antiguo. El equilibrio de Maat ha sido corrompido. El faraón Amenquet ha cruzado los límites del Duat y regresado con vida. Su nombre ya no pertenece al libro de los vivos, ni al de los muertos. Osiris asintió, su rostro cubierto por un velo de calma solemne. «He sentido su paso en mi reino», dijo. «Los muertos se inquietan. Las almas no encuentran sus tumbas y las puertas del occidente tiemblan. Su poder no proviene de los dioses, sino del abismo que duerme bajo el orden». Ra, con los ojos cerrados, pronunció con pesar: «Él fue mi hijo. Llevaba mi fuego en su sangre. Pero ahora ese fuego se ha convertido en ceniza negra». Isis levantó la mano, su voz temblando entre compasión y miedo. No olvidemos que fue la ambición lo que lo llevó al desierto. La sed de eternidad. ¿Acaso no fue ese el deseo que todos los faraones compartieron alguna vez? Quizás aún haya esperanza en él. Quizás su alma pueda ser purificada. Anubis interrumpió con un tono grave: «El juicio no admite compasión. El corazón de Amenquet, si aún lo tiene, pesa más que las plumas del Maat. Si se le permite vivir, arrastrará al mundo con él hacia la oscuridad». Ra bajó la mirada. La sala vibró con una energía antigua, el eco de las oraciones de 1000 generaciones. Finalmente habló, con voz de trueno: «El hombre ha osado desafiar al sol, ha robado el fuego de los dioses, y con su sombra ha contaminado la tierra. Entonces destruyámoslo», rugió Horus, «que su cuerpo arda como advertencia para todos los mortales». Pero Tot levantó su bastón, calmando la furia de los cielos. «No es tan simple. Si lo destruimos, el vínculo entre los reinos se romperá. La energía del Duat se derramará sobre la tierra, y ninguna fuerza podrá detener el caos. Necesitamos un equilibrio, un vínculo entre los mundos». El nacimiento de un juicio prohibido. Ra permaneció en silencio largo rato. Luego se levantó y su voz resonó en los 4 puntos del universo. «El faraón Amenquet será juzgado no como hombre, sino como Dios caído. En el día del eclipse su alma será pesada en la balanza de la eternidad.
Si su corazón arde más puro que las llamas del Ma'at, vivirá entre los dioses. Si no, será borrado del tiempo. Osiris inclinó la cabeza. Anubis extendió su mano, haciendo surgir una pluma de luz dorada, la pluma del juicio, y la colocó en el aire. Pero Isis miró a Ra con tristeza. ¿Y quién traerá su alma ante el tribunal?, preguntó. Ningún dios puede caminar entre los vivos sin quebrar el velo. Ra levantó su cetro. Entonces enviaremos un mensajero, uno que no tema ni a la muerte ni a la mentira, uno que camine entre los dos mundos sin pertenecer a ninguno. El viento se alzó. Las arenas del tiempo comenzaron a girar, y del remolino emergió una figura envuelta en plumas negras y oro. Nehemet, el espíritu del olvido, la misma entidad que había sellado el pacto con Amenquet en el desierto. Isis retrocedió horrorizada. Ella pertenece al Duat. Justamente por eso, respondió Ra. Ella abrirá el camino que él mismo creó. Será testigo de su destino. Nehemet se inclinó, su voz resonando como el susurro de los muertos. El pacto ha sido cumplido. El Hijo del Sol será llamado ante mí, y en el día del eclipse los dioses sabrán si la eternidad merece existir. La señal en la tierra. Esa misma noche en Tebas el cielo cambió de color. Una luz púrpura se derramó sobre los templos, y el tatuaje en el brazo de Amenquet comenzó así a arder. El faraón despertó sobresaltado. Una voz familiar susurraba su nombre dentro del viento. Amenquet. Los dioses te juzgarán. En el día en que el sol sangre, tu alma será pesada. El faraón sonrió con una calma terrible. Entonces que los dioses preparen sus balanzas, murmuró, porque yo no iré a rendir cuentas. Serán ellos quienes me teman. El sello del Duat brilló con fuerza y las columnas del palacio temblaron. El aire se llenó de un olor a incienso y ceniza. Y mientras el cielo ardía, las sombras de Egipto comenzaron a moverse por sí solas. Capítulo 6. El eclipse carmesí. El Nilo dormía bajo un manto de neblina. El aire olía a cobre y a silencio. Desde las pirámides hasta los obeliscos, todo Egipto contenía el aliento, como si el mismo desierto aguardara el rugido de algo antiguo. En lo más alto del templo de Tebas, el faraón Amenquet se erguía frente al horizonte. Sus ojos, antes dorados por la bendición de Ra, ahora reflejaban un rojo oscuro, como el vino mezclado con sangre. La marca en su brazo, el sello del Duat, ardía sin descanso y su piel emanaba un brillo febril, mezcla de vida y muerte, la señal en el cielo. Cuando el primer rayo de sol tocó el Nilo, el cielo cambió. El disco dorado de Ra comenzó a perder su forma, devorado lentamente por una sombra que no era de este mundo. Los sacerdotes gritaron, las aves cayeron muertas del aire y los niños se ocultaron bajo los muros. El eclipse carmesí había comenzado. Amenquet levantó la vista sin temor. En su mirada no había devoción, sino desafío. El dios que un día había venerado ahora era su enemigo. Así que Ra susurró, ¿envías tu sombra para asustarme? Yo también aprendí a caminar entre las tinieblas. En el instante siguiente las columnas del templo se estremecieron y el aire se volvió espeso como la arena del desierto. El faraón se arrodilló, trazando con sangre sobre el suelo un círculo de jeroglíficos prohibidos. Era el rito del corazón inmortal, un conjuro que los antiguos escribas de Hermópolis habían sellado miles de años atrás, pues aseguraban que ningún hombre debía convocar su propio destino. El ritual del faraón Amenquet extendió los brazos y comenzó a recitar las palabras que los muertos olvidaron. Que mi alma no pese más que el mundo, que mi sangre fluya como los ríos del Duat, que el ojo del sol no me queme, sino que me alimente. El suelo tembló. De las paredes emergieron sombras con forma humana, sus antepasados, los antiguos faraones, que lo observaban en silencio, sin aprobar ni condenar. El faraón no dudó. Tomó el puñal de obsidiana y lo clavó en su propia palma. La sangre cayó sobre los jeroglíficos, que comenzaron a arder con una luz negra, una llama sin calor. Entonces apareció Nehemet, la mensajera del juicio, aquella enviada por los dioses para llevarlo ante su destino. Su forma flotaba entre humo y oro, y su voz era como un eco de 1000 tumbas. Amenquet del sol y de la sombra, dijo, el día del juicio ha sido anunciado, los dioses esperan. ¿Acudirás ante ellos como un mortal o como un monstruo? Amenquet sonrió, una sonrisa que mezclaba locura y sabiduría. Iré como lo que soy, respondió, ni hombre ni dios. Soy el equilibrio roto, el final de su orden.
Nehemet lo observó y por un instante incluso la muerte pareció dudar. Entonces se desvaneció en el aire dejando tras de sí una sola frase: cuando el sol sangre por completo, las puertas del juicio se abrirán. El eclipse total, el disco solar, desapareció. El cielo se tornó rojo, luego negro, y sobre la capital cayó una lluvia de arena ardiente. El pueblo se postró clamando piedad. Los sacerdotes quemaban incienso en vano. Pero las plegarias se perdían en el vacío, porque los dioses no escuchaban más, estaban esperando. En ese silencio apocalíptico, Amenquet salió del templo. Sus pies desnudos tocaron la arena, y con cada paso las sombras parecían obedecerle. El aire vibraba, y el Nilo, símbolo de vida eterna, comenzó a fluir al revés. Los muertos en sus tumbas se removieron. Las estatuas de los templos lloraban polvo, y en el horizonte el Duat se abría, una grieta oscura entre el cielo y la tierra. Amenquet levantó los brazos hacia esa fisura divina. «He aquí mi reino», gritó. No el de los dioses, sino el de los que se atreven a mirar más allá de ellos. Su voz se perdió entre los truenos. El eclipse alcanzó su plenitud. El sol, el símbolo de Ra, quedó totalmente devorado. Y en ese instante, el faraón sintió como una fuerza antigua descendía sobre él. No era la maldición, era el poder de aquello que los dioses habían temido desde el principio. El conocimiento de que incluso lo divino puede morir. Epílogo del eclipse. Cuando la luz regresó al mundo, nada volvió a ser igual. El Nilo se había teñido de rojo. Las estrellas, ocultas durante horas, parecían moverse en nuevas constelaciones. Desde el templo de Anubis, los sacerdotes proclamaron: «El juicio está cerca. El corazón del faraón será pesado y el mundo decidirá su destino». Amenquet, cubierto de polvo y sangre, miró hacia el sol renacido. «Dejen que vengan», murmuró. «Los dioses ya han dictado su sentencia. Ahora será mi turno de juzgarlos a ellos». Y con esa promesa el faraón inmortal dio el primer paso hacia el juicio de las eras. Capítulo 7. El camino del Duat. El aire olía a hierro y a incienso. El eclipse había pasado, pero el mundo aún temblaba bajo su sombra. Desde las pirámides hasta el último poblado junto al Nilo, todos los hombres dormían con miedo, porque sabían que el faraón ya no pertenecía al reino de los vivos. En el templo, rodeado de antorchas que no proyectaban sombra, Amenquet permanecía de pie frente a la puerta sellada del Duat, el reino donde las almas eran juzgadas y pesadas por la balanza de Mat. A sus pies, los jeroglíficos del ritual ardían con una luz azulada. El aire vibraba como si respirara. Amenquet levantó su báculo, el cetro de Ra, ahora ennegrecido por el eclipse, y recitó las palabras que los mortales no debían conocer: «Que se abran las puertas de la oscuridad, que el río de las almas me acepte, que el faraón no muera, sino que atraviese el velo». Un trueno silencioso recorrió la tierra. La piedra se abrió, y más allá del umbral, una corriente de niebla dorada lo envolvió. Sin mirar atrás, Amenquet dio un paso al vacío. La primera puerta, el río de las almas, descendió flotando sobre un río oscuro, cuyas aguas no eran de agua, sino de memoria. En su superficie se reflejaban rostros, los campesinos que había gobernado, los soldados que habían muerto por su gloria, los esclavos que habían construido sus templos. Todos lo miraban sin odio, pero tampoco con amor. Una voz surgió del agua profunda y serena. «Tú los condujiste en vida, pero ¿qué les diste a cambio?» Amenquet apretó los puños. «Les di orden, propósito, el sol de mi reinado». El río respondió: «Y también les quitaste la libertad. Por cada alma que domaste, el Duat exige una sombra». Una corriente helada subió por su cuerpo, y el faraón sintió como parte de su fuerza se desvanecía. Nada lo detendría. La segunda puerta, el guardián de las lenguas. El aire se volvió rojo. Ante él surgió un ser gigantesco, con cuerpo de hombre y cabeza de serpiente, cubierto de inscripciones vivas. Era Sebaú, el devorador de palabras, guardián de las mentiras. «Amenquet», silbó el monstruo, «tus labios pronunciaron promesas a los dioses, y tus manos forjaron juramentos rotos. ¿Qué verdad llevas contigo ahora?» El faraón levantó la cabeza firme. «Llevo la verdad que vosotros teméis, que incluso los dioses necesitan mentir para gobernar». El guardián sonrió. Su mandíbula se abrió, revelando lenguas de fuego. «Entonces habla, faraón. Si tus palabras son puras, pasarás.
Si son falsas, serás devorado por tus propias mentiras. Amenquet recitó el nombre secreto de Ra, un sonido prohibido que solo los iniciados en los misterios solares conocían. El fuego retrocedió. El guardián cayó de rodillas, y el faraón atravesó la puerta con la mirada de quien ya no teme ni al cielo ni al infierno. La quinta puerta, las voces del pasado. El camino se bifurcó en 1000 túneles. Las paredes susurraban su nombre. De entre la oscuridad surgieron figuras conocidas. Su madre, la reina que lo había amado. Su general más leal, muerto en batalla. Su hijo, que nunca llegó a nacer. Todos le hablaban a la vez. Vuelve, Amenquet. No hay gloria en la eternidad. El sol no brilla para los que caminan solos. Tu nombre será olvidado por aquellos que intentas dominar. Por primera vez, el faraón titubeó. Su respiración se volvió pesada. En su pecho, el corazón, ese que un día sería pesado ante la diosa Maat, comenzó a latir con furia. Pero recordó sus propias palabras en el templo. Aquí no duerme un hombre. Aquí nacerá un dios. Con un rugido, apartó las sombras y el eco de su voz hizo temblar el Duat. Las visiones se disolvieron. El silencio regresó. La 12ª puerta. El fin del camino. Después de lo que parecieron siglos, Amenquet llegó ante una gran puerta dorada. Sobre ella un jeroglífico que decía: aquí termina el poder del sol. Aquí comienza el juicio. 2 esfinges custodiaban el umbral. Sus ojos brillaban como lunas gemelas. Una de ellas habló: ningún rey ha cruzado este punto. Aquí incluso Ra fue probado. ¿Quién eres tú para desafiar el orden del mundo? Amenquet apoyó las manos sobre la puerta y respondió con voz firme: soy Amenquet, hijo del sol, portador de la llama que ni la muerte puede apagar. No busco destruir la eternidad, busco reescribirla. La puerta se abrió. Una ráfaga de viento helado lo envolvió, y más allá solo se veía una inmensa balanza suspendida en la oscuridad. El faraón dio un paso más. Sus pies tocaron el suelo del juicio, y las estrellas del Duat se encendieron una a una, como ojos divinos observando. Epílogo: el trono del juicio. Al cruzar la última puerta, el alma de Amenquet ya no era humana. Su piel brillaba como el oro líquido, y su mirada era la de un dios que había nacido de su propia desobediencia. Ante él, una voz resonó desde todas partes: tu viaje termina, hijo del sol. Ahora se pesará tu corazón. Amenquet sonrió sin miedo, porque sabía que lo que pesaba en su pecho no era culpa, sino ambición. Y mientras las balanzas de Maat comenzaban a moverse, el faraón murmuró: que la verdad se incline ante mi voluntad. Capítulo 8. El juicio del corazón. El aire era denso como la eternidad. El faraón Amenquet se encontraba en el centro de la sala de las 2 verdades, donde las almas de los muertos eran pesadas ante los ojos de los dioses. Las columnas, hechas de obsidiana y oro, se extendían hasta perderse en la oscuridad. Cada una llevaba grabados los nombres de aquellos que habían fallado antes que él. Frente al trono de piedra negra estaba Anubis, el dios del juicio, con su rostro de chacal y sus ojos de fuego. A su lado la diosa Maat, encarnación de la justicia cósmica, sostenía una pluma blanca en sus manos. Sobre un altar de cristal flotaba una balanza. Un lado esperaba el corazón del faraón, el otro la pluma de la verdad. Las sombras de los dioses antiguos observaban desde las alturas. El silencio era tan profundo que podía escucharse el eco de un alma respirando. La presentación ante los dioses Anubis habló con voz de trueno: Amenquet, hijo del sol y del orgullo, has cruzado las 12 puertas del Duat, enfrentado a los guardianes, burlado las sombras. Ahora tu corazón será pesado. Si es más liviano que la pluma de Maat, te unirás al reino eterno. Si es más pesado, tu alma será devorada por Amit, la bestia del olvido. El faraón no se inclinó, sus ojos no temblaban. Su voz, aunque mortal, tenía el eco de un dios que aún no había nacido. He visto el rostro de la muerte y he hablado con el sol, dijo Amenquet. No busco juicio, busco ascenso. Un murmullo recorrió la sala. Incluso las estrellas del Duat parpadearon. Maat, sin embargo, no mostró emoción. Colocó la pluma sobre la balanza y con una mirada infinita le ordenó: entrega tu corazón. El peso de la verdad, Amenquet alzó su mano y arrancó su corazón con una calma sobrehumana. No hubo sangre, sino luz. Un fuego dorado surgió de su pecho, ardiendo sin dolor. Colocó el corazón sobre la balanza. Al principio el metal no se movió,
pero lentamente el lado de su corazón comenzó a inclinarse. Anubis observó. Maat no pestañeó. Tu corazón pesa, dijo el dios chacal. Lleva consigo los pecados de los hombres, la soberbia de los reyes. Amenquet sonrió. Mi corazón pesa porque está lleno de un reino entero. La respuesta hizo que los pilares vibraran. Las inscripciones antiguas se encendieron con fuego azul. La sombra de Ra pareció cruzar el techo, como si incluso el dios del sol quisiera presenciar aquello. El rugido de Amit. Desde el fondo de la sala, una criatura emergió. Amit, la devoradora de los impuros. Su cuerpo era mitad león, mitad cocodrilo, con dientes de obsidiana. Cada paso hacía temblar el suelo. Anubis levantó su mano. Tu corazón será entregado a la bestia. Pero antes de que el monstruo pudiera acercarse, Amenquet levantó la voz. Detente. ¿Quién juzga al juez? ¿Quién pesa el corazón de los dioses? Las llamas del altar se alzaron como muros. La balanza tembló. Por un instante, la pluma de Maat se elevó del plato, flotando en el aire, como si dudara. Maat, con una serenidad inquebrantable, respondió: el orden no se cuestiona. Sin orden no hay vida. Amenquet dio un paso adelante. Su cuerpo emanaba poder. Entonces hoy, yo crearé un nuevo orden, uno donde los hombres no teman a los dioses, sino los dioses a los hombres. La rebelión del alma. El corazón del faraón comenzó a arder. Su luz se expandió por la sala, quebrando los muros. Las sombras de los dioses retrocedieron. Incluso Anubis vaciló ante aquella fuerza. ¿Qué estás haciendo, insensato?, gritó. No lo entiendes, respondió Amenquet. Mi corazón no busca redención. Mi corazón es un sol nuevo. En ese instante la balanza explotó en 1000 fragmentos de oro. La pluma de Maat se desintegró en el aire, y del corazón del faraón surgió una esfera de luz, un fuego que ni Ra había conocido. El poder del Duat se estremeció. Los ríos de las almas rugieron. Los dioses del más allá observaron cómo un mortal osaba desafiar la estructura misma del cosmos. El nacimiento del juicio nuevo, Maat se levantó, su figura luminosa brillando con intensidad. Has destruido el equilibrio. ¿Sabes lo que has hecho, faraón? Has abierto el camino para que la muerte camine entre los vivos. Amenquet con voz calma respondió: entonces mi legado será eterno, porque mientras los hombres teman a la oscuridad, recordarán al que la dominó. Anubis bajó la cabeza. El fuego del juicio consumió el altar. La criatura Amit huyó entre los escombros de sombra. Y cuando todo se tornó silencio, el faraón, cubierto de luz y ceniza, se volvió hacia el vacío y dijo: el corazón ha sido pesado, y el universo no estaba preparado para su verdad. Epílogo. La grieta en el orden. La sala del juicio se derrumbó lentamente. En el Nilo, los vivos miraron al cielo y vieron una nueva estrella arder, roja, intensa, desconocida. Los sacerdotes la llamaron el corazón del faraón, y desde ese día el Duat dejó de ser el mismo. El equilibrio de Maat había sido alterado. Los dioses temblaron, y el alma de Amenquet sonrió entre las sombras, sabiendo que había dado el primer paso hacia la divinidad prohibida. Capítulo 9. La corona de las sombras. El universo respiraba en silencio. Las ruinas de la sala del juicio flotaban en el vacío, deshechas, suspendidas entre los ecos del tiempo. Donde antes había equilibrio, ahora solo quedaba caos. En medio del abismo, el alma del faraón Amenquet caminaba sobre un suelo hecho de cenizas y reflejos. Su cuerpo, mitad luz, mitad sombra, ya no pertenecía a ningún mundo. El corazón que había estallado en la balanza ahora latía fuera de su pecho, como un sol negro girando lentamente alrededor de él. 1. El despertar en la oscuridad. Amenquet abrió los ojos y vio el cielo del Duat resquebrajarse. Las estrellas caían como lágrimas encendidas. Las voces de los muertos susurraban su nombre. El que rompió la verdad. El que pesó a los dioses. Pero no eran lamentos, eran cánticos. Cientos de almas antiguas, condenadas desde los primeros tiempos, emergieron de los ríos de oscuridad y se inclinaron ante él. Ellas no adoraban a los dioses, adoraban al que se atrevió a desafiarlos. Amenquet levantó la mano. Las sombras obedecieron. Si la luz pertenece a Ra, susurró, entonces yo gobernaré la oscuridad. Un trueno recorrió el abismo, y del vacío una voz profunda respondió, entonces escucha, hijo del juicio, porque la oscuridad también tiene un trono. 2.
La aparición de la sombra primordial. Del centro del vacío emergió una figura inmensa. Era la sombra primordial, una forma sin rostro, cuyas alas se extendían más allá del tiempo. En su interior brillaban galaxias muertas y los primeros gritos del universo. La entidad habló sin mover los labios. Yo existía antes que la luz. Yo vi nacer a Ra y vi morir su llama 1000 veces. Tú, mortal, has roto el equilibrio, y por eso me has despertado. Amenquet, en lugar de arrodillarse, dio un paso adelante. Si te he despertado, entonces el trono no te pertenece más. La sombra rió. El sonido fue un rugido de millones de ecos. Arrogante, pero digno. Los dioses temen al caos. Tú lo abrazas. Entonces prueba mi corona. De entre su pecho, la sombra extrajo un objeto. Una corona hecha de oscuridad líquida, con gemas que no reflejaban luz, sino la devoraban. Esta es la corona de las sombras, dijo la entidad. Quien la lleve gobernará el abismo, pero perderá su alma. 3. La elección del faraón. El silencio fue absoluto. Incluso las almas que lo seguían retrocedieron, temerosas. Amenquet miró la corona y luego su corazón flotante. Recordó su reino perdido, los templos derrumbados, las plegarias que nadie respondió. El alma ya no me pertenece, susurró. Hace mucho la entregué al fuego del poder. Y sin dudar, tomó la corona. La oscuridad se agitó como un mar. Las sombras lo envolvieron, trepando por su cuerpo, quemando su piel, mezclándose con su esencia. Cuando la colocó sobre su cabeza, un grito atravesó los mundos. Los dioses del cielo temblaron. Ra abrió los ojos desde su barca solar y vio una nueva estrella nacer, negra y viva. 4. El nacimiento del nuevo dios. El suelo del Duat se resquebrajó. Ríos de sombra se elevaron como serpientes. Las columnas del orden divino se quebraron, y en el centro, Amenquet resurgió. Su piel se tornó de obsidiana viva, sus ojos, 2 soles oscuros, su voz, un trueno contenido. La sombra primordial lo miró satisfecha. Eres ahora el heredero de la noche, eres la antorcha que arde sin luz, eres el equilibrio roto. Hecho carne, Amenquet levantó su mano y las almas esclavizadas del Duat se elevaron tras él. Miles de sombras se arrodillaron, formando un ejército sin nombre. Ya no seré un alma juzgada, declaró el nuevo dios. Yo seré el juez. 5. El pacto eterno. La sombra primordial extendió su cuerpo y lo envolvió como un manto. Tu reino comenzará donde muere la fe. Pero recuerda, faraón, incluso los dioses que nacen de la oscuridad deben pagar un precio. Amenquet sonrió. El precio del poder ya fue pagado con la eternidad. Y entonces, con un rugido, las sombras se abrieron como un portal. El nuevo dios cruzó hacia el mundo de los vivos, dejando atrás el Duat quebrado y los dioses temblorosos. Epílogo. La nueva aurora. En las arenas del Nilo, los sacerdotes despertaron de sus sueños. El río había cambiado de color, tornándose oscuro como el vidrio fundido. Una nueva estrella brillaba sobre Tebas, tan negra que hacía sangrar los ojos. Los sabios la llamaron la corona del olvido, pero los iniciados sabían su verdadero nombre. El regreso del faraón que desafió a los dioses. Capítulo 10. El reino de los 2 soles. El amanecer nunca había sido tan oscuro. El Nilo ya no reflejaba el cielo azul de Ra, sino un espejo de obsidiana que tragaba la luz. En el horizonte 2 soles ardían, uno dorado, uno negro. El primero era Ra, el dios del día. El segundo, el renacido Amenquet, el faraón inmortal. El equilibrio del mundo se había roto para siempre. 1. El despertar de los dioses. En los templos del Alto Egipto, los sacerdotes lloraban ante los altares. Las estatuas de los dioses se agrietaban. La luz de Ra vacilaba sobre el horizonte. Desde su barca solar, el gran dios miró hacia la tierra y vio algo imposible. Un reflejo de su propio fuego, pero invertido, devorador. ¿Quién osa robar mi amanecer?, rugió el sol eterno. Desde las profundidades del desierto, una voz respondió. No lo robo, Ra, lo comparto, porque incluso el día necesita una sombra para existir. Ra apretó su cetro de fuego. Reconocía esa voz, la del faraón que había desafiado el juicio de Maat, el mismo mortal que había sobrevivido al Duat. 2. El surgimiento del nuevo sol. Sobre las dunas, Amenquet ascendía. Su cuerpo brillaba con fuego oscuro. Cada paso hacía temblar la tierra.
El aire alrededor de él se doblaba como si el mundo entero se inclinara ante su poder. Tras él marchaban las sombras del Duat, un ejército de almas sin nombre, vestidas con coronas rotas. Sus ojos vacíos ardían como carbones. Amenquet levantó su mano y el segundo sol, su propio corazón negro, se alzó en el cielo, igualando la altura del astro de Ra. El mundo entero se dividió, una mitad en día eterno, la otra en noche sin fin. He devuelto la simetría al universo, dijo el faraón. Ya no habrá un solo Dios que gobierne la luz. 3. El desafío celestial Ra emergió de su barca solar envuelto en fuego líquido. Sus alas eran de oro fundido, su corona irradiaba 1000 rayos. Tú, mortal corrompido, tronó el Dios, has traído el caos al cielo. Devuelve la balanza o serás reducido a cenizas. Amenquet sonrió. El caos no destruye, Ra. El caos crea. Y con un gesto lanzó su cetro de sombra. El rayo oscuro atravesó el cielo y golpeó la barca del dios, dividiéndola en 1000 fragmentos que ardieron como constelaciones rotas. Ra cayó del firmamento, su fuego mezclándose con la arena ardiente. El sol dorado titiló, debilitado. Las sombras rugieron. Por primera vez en la historia, los cielos temblaron ante un faraón. 4. La batalla de los dos soles. El mundo entero ardió. El Nilo se partió en dos. Un cauce de oro, otro de tinieblas. Los templos se disolvían entre llamas y relámpagos. Ra se levantó enfurecido. Entonces que los dioses y los hombres presencien nuestro juicio. Hoy decidirán qué sol merece el cielo. Amenquet levantó su brazo y su ejército de sombras avanzó, mezclándose con las arenas como un diluvio negro. Los guerreros de Ra, seres de fuego y canto solar, descendieron del cielo en columnas de luz. Durante 40 días, el cielo y la tierra fueron un mismo campo de batalla. Cada amanecer traía una victoria para la luz. Cada noche, una revancha para la oscuridad. Los dos soles giraban en un duelo sin fin, devorando el tiempo mismo. Los mares se evaporaron. Las pirámides lloraron polvo. 5. El juicio del universo. Cuando el día número 41 amaneció, no quedaba nada salvo cenizas flotando en el aire. Ra, agotado, cayó de rodillas. Su fuego se apagaba. Amenquet, envuelto en sombras, se acercó. En su mano la corona de las sombras ardía como una estrella muerta. Tú fuiste el principio, Ra. Yo soy el final. Pero sin mí, tu luz no tendría forma. Ra levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas solares. Entonces, eres mi reflejo, mi otra mitad. El faraón extendió su mano y ayudó al dios a levantarse. En ese momento los dos soles se fusionaron en uno solo, mitad dorado, mitad negro. El cielo brilló con una luz nueva, ni día ni noche, sino eternidad. 6. El nacimiento del reino doble. Así nació el reino de los dos soles, donde el día y la noche coexistían, y la vida y la muerte ya no eran enemigos, sino hermanos. Amenquet se sentó en un trono de piedra y sombra, mientras Ra lo observaba desde el horizonte eterno. Los hombres, al mirar el nuevo amanecer, ya no oraban solo al dios del sol, sino también al señor del equilibrio, al faraón que venció a la muerte y compartió el trono con el propio Ra. El faraón inmortal, decían las voces del viento, el que se atrevió a crear un segundo sol. Capítulo 11. El juicio del tiempo. El reino de los dos soles brillaba sobre un mundo nuevo. El día y la noche coexistían, entrelazadas como dos serpientes eternas. Las arenas del desierto eran negras al amanecer y doradas al anochecer. Los hombres construyeron templos dobles, uno para Ra, el dios del fuego eterno, y otro para Amenquet, el faraón que había conquistado la muerte. Pero el universo no soporta el equilibrio por mucho tiempo. La eternidad, al ser compartida, comenzó a desgarrarse. 1. Las grietas del tiempo. El Nilo empezó a fluir al revés. Los niños nacían viejos. Los ancianos despertaban con rostros jóvenes. Las estrellas retrocedían en sus órbitas. Los escribas registraban prodigios imposibles. Las sombras caminan sin cuerpos, escribían. Y el sol canta los nombres de los muertos. En el centro del mundo, entre los dos soles, un portal invisible comenzó a abrirse. De él emanaba una voz más antigua que la creación misma. El tiempo exige su juicio. Amenquet, desde su trono, sintió el llamado. La corona de las sombras pesaba más que nunca. Sabía que había llegado la hora de responder ante las fuerzas primordiales. 2. La aparición de Tot y Anubis.
En una noche donde los dos soles se ocultaron al mismo tiempo, el aire se volvió piedra. De entre el humo y el silencio surgieron dos figuras. El primero era Thoth, el dios del conocimiento, con cabeza de ibis y un pergamino infinito enrollado en su brazo. Sus ojos contenían los secretos del tiempo. El segundo era Anubis, el guardián de las almas, su pelaje negro como el vacío. En su mano derecha sostenía una balanza que no pertenecía a Maat, sino al propio universo. Thoth habló con voz tranquila. Amenket, hijo del fuego y la sombra, el tiempo mismo ha sido herido por tu ambición. Has unido lo que debía permanecer separado. Anubis inclinó su cabeza. Y sin embargo, tu corazón ya no puede ser pesado, porque late fuera de tu cuerpo. Amenket se levantó del trono. No pedí eternidad, la eternidad me encontró. No busqué ser Dios. Los dioses se negaron a morir. 3. El juicio comienza. El cielo se abrió y el portal del tiempo se expandió, mostrando un vacío hecho de relojes rotos y estrellas sin órbita. Las arenas del desierto comenzaron a ascender, formando una nueva sala del juicio, más grande que cualquier templo de los hombres. En el centro, Thoth colocó su pergamino y comenzó a escribir con fuego líquido. Cada palabra suya se convertía en siglos. Anubis levantó la balanza. De un lado, colocó la corona de las sombras. Del otro, el cetro de la luz de Ra, que había quedado dividido en la última batalla. El peso de un dios contra el peso del tiempo. El aire se estremeció. Los dos soles temblaron en el firmamento. 4. El veredicto de los dioses. El juicio no era rápido ni justo. Duró 1000 noches y 1000 amaneceres. Cada palabra de Thoth creaba un nuevo mundo y lo destruía. Cada mirada de Anubis hacía nacer o morir una estrella. Finalmente la voz de la eternidad habló por medio del viento. El faraón ha roto el orden, pero también lo ha completado. La creación necesita oscuridad para conocer su forma. El fuego necesita sombra para arder. Thoth cerró su pergamino. El universo no puede condenarte, Amenket, porque el universo te debe su reflejo. Anubis bajó la balanza. La corona y el cetro quedaron en perfecto equilibrio. El dios chacal levantó la vista. Entonces no serás juzgado como dios, ni como hombre. Serás el eco del tiempo, el guardián de la frontera entre ambos mundos. 5. La metamorfosis del faraón Amenket inclinó la cabeza. Por primera vez, sus ojos brillaban con serenidad. Entendió que la inmortalidad no era vivir para siempre, sino recordar eternamente. Su cuerpo comenzó a disolverse en polvo dorado y sombra líquida. De su pecho brotaron jeroglíficos luminosos que giraban en el aire, formando constelaciones nuevas. Thoth extendió la mano y recogió uno de ellos. Tu nombre será escrito en el tiempo, no en piedra, y los siglos te recordarán cada vez que el sol y la noche se encuentren. Anubis asintió. Camina, faraón. Tu trono está más allá del amanecer. Amenket dio un paso hacia el portal. El tiempo se curvó alrededor de él, y cuando cruzó el umbral, los dos soles se unieron por última vez en el cielo, formando una sola esfera perfecta. El ojo eterno. Epílogo. El silencio de los dioses. El mundo despertó con un solo sol, ni completamente dorado ni oscuro. Los templos volvieron a levantarse. Los hombres contaban la historia del faraón que juzgó a los dioses y los perdonó. Nadie volvió a pronunciar su nombre en voz alta, pero cada amanecer y cada ocaso llevaban su firma en el horizonte. El tiempo lo juzgó, pero él fue quien dio forma al tiempo. Capítulo 12. El último nombre del faraón. El silencio cayó sobre el mundo. El tiempo había sido juzgado, el cielo equilibrado, y los dos soles fundidos en uno solo. El universo respiraba en paz, pero esa paz tenía un nombre, uno que ya nadie se atrevía a pronunciar. Amenket, el faraón inmortal, había cruzado más allá del amanecer, dejando atrás dioses, hombres y sombras, pero su eco todavía caminaba entre las arenas, invisible, eterno. 1. El mundo después del faraón. Siglos pasaron, los templos se desmoronaron, los escribas olvidaron los rezos que una vez invocaron al faraón de los dos soles. El Nilo volvió a fluir como antes, pero sus aguas guardaban un brillo oscuro en lo profundo, como si en su lecho todavía durmiera un recuerdo. En Tebas, una sacerdotisa anciana, última de su linaje, miró el amanecer y vio en el reflejo del río una sombra coronada. Él no se ha ido, susurró. El equilibrio no muere, solo cambia de nombre. 2. Las inscripciones del olvido. En las tumbas más antiguas, los arqueólogos del futuro encontrarían algo imposible.
jeroglíficos que cambiaban de forma cada noche. Ninguno podía ser traducido, pues no eran palabras humanas, eran ecos del tiempo. Una de esas inscripciones decía: «Yo soy el día que nace de la noche, soy la sombra que enseña a la luz su forma. Yo fui faraón, fui Dios, y ahora soy el instante eterno entre ambos». Los sabios lo llamarían el nombre imposible, porque ningún idioma podía contenerlo completamente. 3. El regreso del eco. Una noche, cuando la luna se eclipsó por completo, las arenas del desierto comenzaron a moverse como un mar sin viento. De entre ellas emergió una figura hecha de partículas doradas, un cuerpo sin peso pero con voz. Era Amenquet, o tal vez su reflejo. No tenía rostro ni sombra propia. Solo llevaba en su frente la corona de las sombras, ahora convertida en un anillo de luz pura. Miró el cielo estrellado. Ya no buscaba tronos ni guerras, sino comprensión. «Todo Dios teme al olvido», murmuró. Pero el olvido es la forma más pura de eternidad. Con un gesto tocó la arena y el desierto se iluminó como un firmamento invertido. Cada grano brillaba con un fragmento de su memoria. 4. El pacto con el tiempo. Desde las alturas, el dios Thoth observó la escena, sosteniendo su pergamino infinito. Anubis apareció a su lado en silencio. Thoth habló. «El tiempo no puede borrar lo que el tiempo no creó. Él no pertenece a los vivos ni a los muertos». Anubis asintió. «Entonces lo dejaremos donde pertenece, entre cada segundo, entre cada latido». Con una pluma de ibis, Thoth escribió la última frase en su pergamino. El faraón que juzgó a los dioses se convirtió en el tiempo mismo, y en ese instante el eco de Amenquet se disolvió suavemente, fundiéndose con el aire, con el viento, con la eternidad. 5. El último nombre. Miles de años después, cuando las pirámides ya eran polvo, un niño egipcio caminó por las ruinas y encontró una piedra pulida. En ella, bajo la luz del crepúsculo, se grababa un solo jeroglífico. No significaba rey, ni sol, ni dios. Era un símbolo en forma de espiral que giraba lentamente al tocar la luz. El niño sonrió. Parece que está vivo. Y sin saberlo, pronunció el nombre olvidado: Amenquet. El viento sopló sobre el desierto, y por un instante las dunas formaron la silueta de un trono. En el horizonte el sol se partió en dos, uno dorado, uno negro, solo por un segundo antes de volver a unirse. Así termina la historia del faraón inmortal, el que cruzó la muerte, el que pesó a los dioses y escribió su nombre en el corazón del tiempo. Epílogo: el eterno equilibrio. Los sabios dirían que cada amanecer es el saludo de Ra, y cada ocaso es la sombra de Amenquet respondiendo. Ninguno domina al otro. Ambos se necesitan. El equilibrio permanece. El faraón no está muerto. Él es el tiempo que nunca deja de moverse. Porque mientras el sol siga saliendo sobre Egipto, su nombre será pronunciado, aunque nadie recuerde que lo hace.